Chicos, iniciemos, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar comienzo con las temáticas de hoy. El día de hoy vamos a trabajar dos unidades de nuestro segundo módulo, the second term. So I'm going to show you, se las voy a mostrar. That is week number 2 and week number 3. Vamos a iniciar con la semana 2, el módulo de la semana 2, y tan pronto terminemos esa temática, nos dirigiremos al week number 3, semana número 3. So, two modules, two homework, two pieces of homework for this week. Vamos a tener dos actividades de tarea calificable para esta semana. Pay attention, today is lots of vocabulary. Vamos a tener bastantico vocabulario, un recorderis del concepto de lo que es el present simple, and that's it. So, let's start paying attention about the elements. Vamos a empezar a mirar para esperar también que otros se conecten el vocabulario. So, parts of the house, ese es nuestro primer vocabulario. Vamos a mirar qué cosas tenemos en casa, cómo las llamamos, cómo se llaman esas partes y cómo identificar y diferenciar en inglés ciertos componentes de la casa que pareciesen ser lo mismo en vocabulario, pero en contextos son diferentes. Have a look. Parts of the house. English vocabulary lesson. House. House. Roof. Roof. Chimney. Chimney. Window. Window. Door. Door. Balcony. Balcony. Garage. Garage. Driveway. Driveway. Yard. Yard. Letterbox. Letterbox. Path. Path. So, attention, miremos bien ahí todo el concepto de la parte exterior y la palabra house. House es this, igual que en español casa es diferente a apartamento, ¿cierto? In English we have many different types of houses. Pueden averiguar como un vocabulario extra ya en su trabajo autónomo, su trabajo independiente, los diferentes tipos de casas que tenemos, porque así como nosotros acá en español hablamos que la choza, la hacienda, una casa, conjuntos, barrios, en inglés tenemos otros vocabularios, otras palabras también diferentes para mencionar cada uno de ellos. Now, hablando de las partes en general de una construcción, sea casa, apartamento, lo demás, we can see this, right? Like the garage, garaje, todo tiene garaje. Driveway, el sendero de los vehículos. Path, el sendero peatonal o el sendero para dirigirse a la casa. Chimney, chimenea, pero esta palabra chimenea va a ser diferente a la chimenea que nosotros tenemos adentro de la casa. Este chimney es la chimenea por donde va el humo, pero dentro de la casa nosotros también decimos prenda la chimenea y ahí ese espacio tiene otra forma de pronunciarse y esa forma es fireplace, que ya se las estoy escribiendo en el chat. Fireplace. Bien, lo mismo con roof. Roof significa techo, pero ese es el techo externo, el techo de la casa por fuera, ya que por dentro, pues nosotros vemos el techo desde la parte de adentro y en español a veces le llamamos cielo raso, en inglés es ceiling, ceiling. Of course, window, ventana, todos tienen ventanas, balcony, algunos tienen balcones, doors, yard. Fíjense como los backyardigans. Backyard significa patio trasero y front yard o solo la palabrita yard, allá les escribo por el interno el front yard y el backyard. Yo sé que ustedes ven los backyardigans, entonces ya saben cómo se escribe. Yard, jardín o patio. Letterbox, la caja de correo o la caja de la mensajería.
que acá en Colombia no se tiene esa caja así tan externa, pero sí se tiene en la puerta a veces, o hay lugares donde no hay caja de mensajería. Donde sí podemos verlo es, por ejemplo, en los buildings, en the blocks of apartments, los apartamentos, edificios, conjuntos cerrados, etc. Good. Now, let's get into our house. Vamos a ir entrando a casa y vamos a ir viendo el resto de las partes de la casa. Have a look. Path. Rooms in a house. Attic. Attic. Bedroom. Bedroom. Bathroom. Bathroom. Nursery. Nursery room. Home office. Home office. Living room. Living room. Dining room. Dining room. Kitchen. Kitchen. Laundry. Laundry room. Basement. Basement. Garage. Garage. Attic. Bedroom. Bathroom. Nursery. Home office. Living room. Dining room. Kitchen. Laundry room. Basement. Garage. I hope you found this vocabulary lesson about parts of the house useful. So If you people, did, there you have like the general parts of the house, las partes generales de la casa, ¿cierto? No todas tienen los mismos, algunas tienen más cositas, etcétera, etcétera. But in general, aquí en esta casa tenemos una casa de ¿cuántos pisos? Four, right? Four floors, 4 pisos. En la última parte, allá en el techo, generalmente esas casas tienen una habitación extra en lo que se llama el ático. Hay attic. El ático en general se llama attic. Right? Y allá podemos poner un room, un extra room, una habitación extra. La palabrita room significa habitación vacía. Ya de acuerdo a lo que pongamos en ella, vamos a tener los diferentes conceptos. Si ponemos la cama y es para echarnos a dormir, va a ser nuestra alcoba, decimos bedroom, bedroom. Si es la alcoba principal, la más grande de la casa, la llamamos main room, como les escribiré ahí en el chat. Main room, ¿sí? El bathroom se llama así porque es donde va el baño, la ducha, ¿cierto? ¿Por qué en los restaurantes decimos restroom y no bathroom? Perdón que les escribí mal, ya les corrijo la palabrita, es restroom. ¿Por qué en los restaurantes es restroom y no bathroom? O en los bares, en las cafeterías, etcétera? Porque allá no tenemos la ducha como tal, la regadera o la tina. Por eso lo llamamos restroom en esos lugares y bathroom en la casa. Now, no todos los lugares tienen nursery room. Ese nursery room es como el cuarto del bebé, el cuarto de crianza. Get? Home office. Home office, pues la oficina en el hogar, que en algunos lugares se les dice estudio o en otros study room, como el cuarto para estudiar. Good, studying room. Number 6, el living room, la sala de estar. Por eso viene de la palabra live, living, de vivir, la sala de estar, de permanecer allí, de vivir, living room. Dining room.
viene de la cena, dinner, dining room, el comedor. Kitchen. Kitchen es una de esas poquitas partes de la casa que no tiene incluida la palabra room y no necesitamos ponérsela, no necesitamos decir kitchen room, no, solo kitchen y ya decimos cocina, right? 9, laundry room, la zona de lavado. En algunos países tienen el lavadero, la zona de lavado en el basement. Miren que toda la última parte, la parte del sótano en general se llama basement, pero allá podemos volver, como les digo, al igual que en el ático, poder construir otra habitación extra. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, a ellos lo que es su hogar, no les gusta meter a la gente dentro de su hogar. Ellos utilizan el basement para poder crear como otra cocina, como otro baño, como una mini sala, como una zona social para poder atender las visitas en la zona social y no dentro de su hogar. Right? Y finally, the garage, el garaje. Okay, so this is like the general vocabulary we can have today. Es un vocabulario que tenemos de las partes de la casa, pero bueno, eso es en general. Estos espacios los podemos encontrar en casas. Hay algunos de ellos que no encontramos en apartamentos, como hay otros que sí. Por ejemplo, si el apartamento es el último del edificio, podríamos considerar tener un attic. El edificio completo es el que tendría el basement, no cada apartamento. So, with this vocabulary, también vamos a identificar los diferentes tipos de casas que existen. Right? So, let's pay attention to the different types of houses we have. Types of houses. Camper van. A camper van. Bueno, eso no se considera una casa, ¿cierto? Pero muchas personas en los Estados Unidos, por situación económica, utilizan estos, ¿cómo se le llaman en español? ¿Quién me dice? Los camper, las casas rodantes o los remolques, ¿cierto? Mucha gente en Estados Unidos, allá es fácil conseguir una casa, lo difícil es mantenerla por las hipotecas y demás. Entonces muchas personas consideran mejor opción tener un vehículo que sirva de vez de casa que una casa propia. Right? So this is one type of house, un tipo de casa, camper van. Attend. Chicos, si ustedes tienen la oportunidad alguna vez de viajar a los Estados Unidos, van a ver que en Los Ángeles, California, un sitio que es tan concurrido, tan famoso a nivel universal, mucha gente vive en carpas por esta misma situación. Ay, que es más económico ingeniárselas por fuera que conseguir un hogar. So, tent, carpas. Ok, nos saltamos ahí el iglú. El iglú existe, son tipos de casas in the North Pole, ¿cierto? En el polo norte, en el polo sur. Igloo. Iglú. Lighthouse. Detached house. Cottage. Villa. Aquí que me salté estas. Lighthouse, bueno, los faroles o los, how do you say that? No es un farol, ¿cómo es que se llama esa casa de lighthouse? El faro, sí, el faro, no el farol, el faro. Allá viven personas también, la persona que cuida el faro vive allí y eso es un tipo de casa también, lighthouse. Detached house. Las detached house se llaman así a esas casas que son individuales, que tienen un espacio respetable entre casa y casa, es decir, que tienen laterales, patio delantero y patio trasero, no son conjuntas a otra casa como sucede normalmente aquí en Colombia en los barrios, ¿cierto? The other one was Cottage. cottage. Los cottage son como cabañitas, como casitas campestres. Village o villa.
Las villas se encuentran como nosotros hablamos los suburbios, ¿ay? O las zonas campestres. Acá en Bucaramanga hay una parte que se llama Ritoque y Mesa de los Santos, por ahí encontramos villas, ¿ay? Allá en Bogotá tuve la oportunidad de conocer el- lo que queda cerca, que es Chía, y en Chía hay muchas villas también, ¿right? En Bogotá, más que todo hacia las afueras, encontramos villas. Blocks of flats o apartment building, una pequeña diferencia de decir este tipo de edificios, que son los edificios como tal, edificios de apartamentos. Block of flats para el británico y apartment building para el americano. A. Apartment building in the U.S. Terraced houses. The terrace houses. Esas terrace houses son parecidos a los apartamentos, a los edificios de apartamentos, pero son más pequeños. Es decir, ustedes ven una casa antigua que tiene entre 4 o 5 pisos y allá vive muchísima gente. O por ejemplo, allá en la zona, ¿cómo se llama? Ese barrio donde están las casas antiguas, que uno encuentra fantasmas y que el chorro de Quevedo, chorro de no sé qué. ¿Cómo se llama ya eso, chicos? ¿Cómo se llama ese barrio? Se me olvidó el nombre. Yo La me iba a Candelaria, profe. Eso, yo me iba a emborrachar allá, pero ni idea. Me iba ya a tomar, pero ni idea de cómo se llamaba el barrio. Good. Esas casas, si se dan cuenta, son grandes, son profundas y incluso hay unas que tienen más de 4 pisos, pero son una sola casa que tiene varias viviendas adentro. Aquí en Bucaramanga también se encuentran muchos de esos estilos de casas antiguas donde viven 8 hasta 10 familias. Eso es lo que llamamos un terraced houses. Hay como un grupo de casas. Castles, bueno, los castillos. Semi-detached houses. Semi-detached houses, hablamos de estas cuando son dos casas conjuntas, right? Solo dos casas que van pegadas la una al lado de la otra, semi-detached. Skyscraper or high-rise. Los skyscrapers, que son los rascacielos. Sky, cielo, scraper, rascar. So, in general, we have this type of houses, you see? So, Different types of houses. House. una casa normal, Hut. un hut como una choza, una cabaña, Farmhouse. farmhouse, las casas campestres, las de las fincas, Log cabin. the log cabin, que son las cabañas de madera, Barn. barn, que son donde se almacenan las cosas en la finca, Castle. castle, castillos, ya lo hemos visto, Hotel. hoteles, también son tipos de casa, Building. building, Dormitory. de dormitory son como por ejemplo en las universidades cuando hay gente que viene del exterior o personas que vienen de otros lados de las ciudades, a ellos se les ofrecen unas habitaciones o dormitorios que son otro estilo de casa también. Nursing home. The nursing home, bueno, ya lo habíamos visto, ¿qué significa el nursing? Lighthouse. Ya vemos the lighthouse. And this is it, people. This is like the general vocabulary for today. Now, talking about all of this and paying attention to these places in the city, esta parte de la ciudad, el vocabulario de la ciudad se los voy a dejar de tarea para que lo consulten ustedes, porque sí es más extenso todos los sitios que nosotros tenemos en las ciudades, ¿cierto? Como restaurantes, cafeterías, bares, estación de policía, estación de bombero, parque, jardín, universidad, colegio, etc. You're going to looking forward for increasing this vocabulary. Ese ya lo van a ver por cuenta de ustedes para con ellos trabajar este tema que están viendo on your screens. That is, there is and there are. Do you remember what is the meaning of there is and there are? ¿Qué significa esto de there is and there are? Tell me. Hay.
Ahí hay. Very good. Thank you. Ahí hay. Tenemos la expresión there is. There is. There are. Que significa ahí hay. Pero ojo. Ojo que va a mostrarme aquí en pantalla un momentico ahí para lamparearles esa nueva opción que tenemos en el Teams. Fíjense, todo lo que está lejos de mí, lejos del alcance de la punta de mi mano, es there. Allá, allá hay, right? Allá hay. En español decimos there is, there are, los dos significan allá hay. ¿Qué me ayuda a identificar si es singular o plural? El objeto. Entonces yo tengo el control remoto y allá está el aire acondicionado. Yo digo, allá hay un aire acondicionado. En inglés yo digo, there is an air conditioner. O, resumido, there is an AC. Allá hay un aire acondicionado. Y en plural, pues utilizo el are. Allá hay 3 computadores. There are 3 computers. Que es lo que está lejos con there is and there are. Pero nosotros también tenemos la palabrita here para utilizarla con el is y con el are en lo que está aquí cerca. Here is an AC control. Aquí hay un control de aire acondicionado. Here are some papers. Aquí hay algunos papeles. ¿Right? Entonces yo puedo utilizar el here para lo que está cerca y el there para lo que está lejos para mostrar que existe algo en algún lugar. Good. Now, how we're going to use them. ¿Cómo lo vamos a utilizar con esto que acabamos de ver, con este vocabulario? Well, we use there is o there are to show the existence of something, para mostrar la existencia de algo en algún lugar. Entonces decimos there is para las cosas que están en singular y el there are para lo plural. Good. So, si estamos hablando de nuestras casas y de lo que tenemos en nuestras casas, podemos decir, por ejemplo, there is a kitchen. Ahí hay una cocina. There is a living room. Y si hay muchas cosas, pues decimos there are 3 bedrooms, there are 2 yards, there are 4 windows, ¿cierto? So, en positivo, nosotros decimos there is o there are. No hay problema. Now, vamos a mirar cómo utilizamos el there is, el there are o el here is, el here are en negative. Para oraciones negativas tenemos 4 formas diferentes de decir esa negación, que son las que están ahí en el red chart, en el recuadro rojo. First, there is no TV. There are no posters. Second, there is not TV. There are not posters. Third, there isn't TV. There aren't posters. Y la última, there isn't any TV. Todas significan que ahí no hay. No hay problema. Todas significan que ahí no hay. Pero cada una tiene un contexto diferente y vamos a acordarnos qué significa para saber cómo utilizarlos en nuestra vida diaria. So, cuando ustedes ponen la palabrita no, después del verbo to be así, no sin la T, le estoy queriendo dejar clarísimo a esa persona que no es no. Ustedes pueden decir, there is no TV in my room, there are no posters in my room. Y lo que le están haciendo entender a esa persona es que le están diciendo que no, hombre, no sea insistente, no es no. Podemos poner la palabrita no sin la T y eso significa un énfasis superior, o sea, que les quede bien claro que no es no. Pero resulta que a veces se confunde con el de abajo, con el not. There is no, there is not. There are not. Cuando ustedes ponen la T, sencillamente están hablando estructuralmente bien, porque esta es la forma correcta de poner la negación en inglés. Es escribir not. Pero cuando ustedes lo ponen así con la T, le están quitando un poquito el énfasis a como lo estaban haciendo cuando no le ponían la T. O sea, sigue siendo enfática la oración, pero no tan enfática como lo es quitándole la T.
Pero en contexto, las dos son lo mismo. Con las dos estoy generando énfasis. Porque en la misma pronunciación de la palabra, la gente escucha con más fuerza ese no o ese not. There is no TV. There is not TV in my room. There are no posters. There are not posters in my room. So, ambas se utilizan para ser enfáticos, solo que sin la T es mucho más enfático que con la T. ¿Get? Pero bien, si ustedes no quieren hacer énfasis, si ustedes lo que quieren es expresar pues que no, realmente no hay nada ahí, utilizan el negativo contraído con el verbo to be y dicen isn't o aren't. Y esta es la forma más común, la más normal, la de hablar común y silvestre con sus compañeros, amigos, etc. There isn't TV in my room. There aren't posters in my room. Estoy negando, estoy diciendo que no hay. Good. Now, la palabrita any es un cuantificador que cuando lo utilizamos en las oraciones negativas va a significar ninguno o ninguna. Y ahora, como el any me está ayudando a recordar que estamos hablando de cero pollito, como no hay nada, vamos a utilizar única y exclusivamente la expresión there is en negativo para hablar de ese objeto que no existe en ese lugar. Entonces, yo digo, there isn't any TV in my room. Ahí no hay ningún televisor en mi habitación. There isn't any TV in my room. Esa es la forma correcta de decir las oraciones cuando uso el any adentro de la oración. Pero ustedes dirán, pero teacher, entonces yo no puedo decir there aren't any posters in my room. There aren't any posters in my room. Ya les voy a escribir la oración y van a mirar por qué no. Good. Ustedes dirán, pero profe, yo puedo decir there aren't any posters in my room. No, no podemos poner la palabrita any en una oración que esté en plural. ¿Por qué no? Porque recuerden que el any traduce singular, traduce ningún, traduce ninguna, una solita, ninguno, ninguna. Entonces, como la oración está en singular, yo no puedo utilizarlo. O sea, any significa singular, recuerden, any significa un solo objeto en singular, significa ninguno o ninguna. Entonces, por lo tanto, no puedo utilizarlo con plural y la palabrita no puede ir en plural porque va a sonar raro. Es como en español decir, ahí no hay ningunos computadores. No, nosotros no decimos, ahí no hay ningunos niños. No, cuando hay cero decimos, ahí no hay ningún niño. Ahí no hay nadie. Ahí no hay ningún computador. Entonces, como en español lo decimos en singular, en inglés también nos vamos a acostumbrar a decirlo en singular. Good? Clear? ¿Sí entendimos esta partecita en negativo? Yes, teacher. Perfect. So, this is the negative. Estas son las oraciones en negativo. Now, for the questions. What happened in the questions? Cuando vamos a construir las oraciones de pregunta, vamos a volver a empezar con el verbo auxiliar, que es el verbo to be, is o are, y podemos decir también dos formas. Is there a garden in your house? Cuando voy a preguntar para algo que está en singular. ¿Hay ahí un jardín en tu casa? ¿Hay ahí un compañero contigo en donde estás? Are there, para hablar de lo plural. Are there paintings in the living room? ¿Hay ahí cuadros en esa sala de estar? Pero si yo quiero preguntar por algo más específico o ser más específico en mi pregunta, yo puedo utilizar el any aquí también. Miren, is there any garden in your house?
Are there any paintings in the living room? Y aquí, chicos, chicas, que solamente hay 3 ladies, para todos los que me vayan a ver después la grabación. Aquí, en las preguntas, puedo utilizar el any tanto en singular como en plural, porque resulta que el any en las preguntas no significa ninguno o ninguna. Al contrario, significa alguno, alguna, algunos o algunas. Y hacemos que la pregunta sea un poquito más específica. En vez de decir, ¿hay ahí un jardín en tu casa? Podemos preguntar como, ¿hay ahí algún jardín en tu casa? Are there paintings in the living room? ¿Hay cuadros en la sala? ¿Hay algunos cuadros en la sala? Entonces, any, fíjense que en la pregunta tiene un significado diferente y un uso diferente de las oraciones en negativo. Right? Aquí en las preguntas sí puedo utilizarlo tanto en plural como en singular. Y no significa ninguno, significa alguno o alguna, algunos o algunas. Right? So, of course, con las preguntas cortas de yes no questions, yo debo acordarme y responder de manera corta, pero no tan corta como solo decir yes o solo decir no. No, vamos a decir yes there is, no there isn't. Yes there are, no there aren't. O si quiero ser un poquito más específico, pues puedo responder que sí hay y explicar el objeto yes there is a garden. O lo contrario, si no hay un jardín, there is no garden o there isn't a garden. Hacer las oraciones positive o negative más larguitas como las aprendimos. Good? So now let's start practicing and tell me, how do you tell me about your house? ¿Cómo hablarían de sus casas? How many rooms are there in your apartment? How many rooms are there in your house? Un minutico para que escriban allí en el chat y me hablen de sus casas, de sus apartamentos. Hey, ¿cuántas habitaciones hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay en sus casas? Un minutico y me lo escriben en el chat y los leo. So, ¿cómo quedaron las oraciones? Tell me, Juliana, what is there in your house? What is there in your apartment? Maria, Geraldine. How many rooms are there?
Where do you live? ¿Dónde viven? ¿En qué tipo de casa? What type of house? So you say, my house is a terrace house, is a flat of buildings, what? ¿Qué es? ¿Es un iglú? ¿Es una choza? ¿Dónde viven y qué tienen en las casas? Tell me. In my house, dice Geraldine, there are 2 bedrooms, a large living room, a kitchen. Perfect. Tell me, Juliana. Teacher, I have a question. ¿Cómo se dicen las casas que están en los barrios? ¿Pegaditas? Terrace house. Ok. Semi-detached house, semi-detached, porque están pegadas. Semi-detached house. Ya te la escribo ahí. Semi-detached. ¿Te la puedo decir? Yes, do it. Okay, I live in semi-detached house. It's big, has 3 floors. I live on the first floor. There are 2 bathrooms. There are 3 bedrooms and 1 kitchen. Also, there Perfect. is a little yard. Excellent. And Maria dice, my house is 3 bedrooms, a kitchen, a living room, but try to use the there is and there are. Tratemos de utilizar el there is y el there are en la construcción de las oraciones. Good. So perfect. Now, one more exercise. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Miren en pantalla allí, ya les comparto el enlace para que lo tengan pendiente ahí en el chat y puedan hacerlo en casa también. Miren la habitación allí y regálenme usando there is and there are. What is there in that bedroom? ¿Qué hay ahí en esa alcoba? ¿Cómo quedaría la primera? A ver, vamos a hacerla de una vez que no nos demoramos nada. There is. Very good. There is a t-shirt on the bed. Ahí hay una camiseta en la cama. Good. 2 books on the floor. 2 libros en el piso. There is or there are? There are. There are. A scarf on the floor. Una bufanda. There is. There is. 4 pictures on the wall. There are. There are. Simple. Many books. There are. There are. A book. There is. There is. A laptop. There is. And papers. There are. Fácil. El there is, el there are es sencillamente identificar si es uno o son varios. Otra cosita que recordar es siempre que vayan a hablar de algo individual, usar la a o el an, ¿cierto? There is a teacher, there is a scarf, there is a book, there is a laptop. Siempre. Now, recordemos el si hay o no hay, las respuestas cortas. Yo les voy a preguntar, ustedes me dicen, de acuerdo a esta imagen, si sí hay o si no. Are there any eggs in the fridge? Yes, there is. There are. Sí, ahí hay. Yes, there are. Miren los huevos acá. Are there any onions in the fridge? Cebollas. Solo lo que se ve, no me voy a decir que sí porque es que están detrás del pescado, lo que ven ahí al frente. Are there any onions? No, there aren't. No, there aren't. Very good. No, there aren't. No, there aren't. Is there a lettuce in the fridge? Teacher, what is lettuce? Lettuce, lechuga. ¿Será que hay una lechuga por ahí? No, no hay. No, there isn't. No, there isn't. Is there any milk? ¿Será que hay leche?
Yes, there is. Miren aquí la botella de leche o el cartón de leche. Yes, there is. Yes, there is. Etcétera, etcétera. So people, try to do this practice. Traten de hacer la práctica ya en casa. Vamos a pasar al siguiente tema. Good. Vamos a hacer un recorderis de lo que es la hora. ¿Cómo debemos decir la hora? ¿Qué cositas debemos tener pendientes al momento de decir la hora en inglés? En inglés tenemos dos formas de decir la hora. ¿Sí? Podemos decirla de la forma normal que la conocemos, que es los minutos y los segundos. Por ejemplo, en este momento son las 9:44 y nosotros podemos decir la hora así en inglés. Son las 9:44. But now in English we have two ways. La hora así como la conocemos y la hora formal. Good? So let's pay attention to the video. Vamos a mirar el video y vamos a tomar apuntes de cómo vamos a leer la hora en inglés de forma formal. Let's have a look. Telling the time in English. What time is it? It's 2 o'clock. What time is it? Antes de arrancar bien con el tema, fijémonos en la pregunta, what time is it? In English we say in singular the question. En inglés hacemos la pregunta en singular. ¿Qué hora es? Porque pues realmente es una sola hora la que estamos preguntando, ¿sí? ¿Qué pasa en español? En español nosotros tendemos a decir qué horas son, ¿cierto? Venga, ¿qué horas son? Pero no está bien dicho porque la hora es una sola. Entonces acordémonos, en inglés no vamos a decir what time are they, sino what time is it. Y en la respuesta, chicas, y los que me vayan a ver la grabación, debo responder también en singular, porque pues en español también cometo ese error que ya es permitido en el lenguaje, que es decir, son las 3 en punto, y no, nosotros deberíamos responder en español, es las 3 en punto, porque estamos hablando de una sola hora. Pero en inglés sí es obligatorio responder en singular, it is, right? Entonces, este pequeñito pequeña aclaración del contexto de cómo se pregunta y se responde the time. Let's continue. It's 2:05. What time is it? It's 2:10. What time is it? It's 2:15. What time is it? It's 2:20. What time is it? It's 2:25. What time is it? It's 2:30. So, chicas, gente, people, hasta aquí vamos a leer la primera parte del reloj. Entonces, si se dieron cuenta, ¿cómo decimos la hora en inglés? De forma formal, primero decimos los minutos, luego en esta parte del reloj vamos a utilizar la palabra past, que significa pasadas,
y decimos la hora en la que estamos. Es decir, vamos a diciendo aquí al revés. Primero los minutos. Estos dos punticos los voy a llamar past y luego digo la hora. Es 30 pasada de las 2, media pasada de las 2. Good. Esa es la forma, that's the way we say the time in English. Good, that's the way we're gonna say the time in English. Now, let's pay attention to some more characteristics. Vamos a mirar otros detallitos y a entender bien cómo decimos esto de forma formal. Pay attention here. Quitemos ese ejemplo allá. So, have a look. ¿Qué horas son? ¿Qué hora es, verdad? Decimos los minutos que han pasado de la hora en la que estoy. Si en español yo digo son las 4 y 5, en inglés diría son 5 pasadas de las 4. Right? Esta primera parte del reloj decimos los minutos que recorren pasados de la hora en la que me encuentro. Y esos minutos van desde el minuto 1 hasta el minuto 30. Ojo con eso, del minuto 1 al minuto 30. Right? Now, tenemos 3 partes especiales en el reloj. La primera parte es el número 12. Cuando el minutero está ahí en ese 12, nosotros decimos la palabra o'clock, que significa en punto. So, chicos, ese o'clock nunca se utiliza para decir otra hora que no sea la hora en punto. 2 en punto, 3 en punto, 4 en punto, ¿sí? Por ejemplo, en esta que están viendo allí, que son las 2:30, ustedes no dicen 2:30 en punto, no. It's 2:30 o'clock, no. It's 2:30. ¿Listo? Para que no utilicen esta palabrita si no estamos hablando de las 00, 200, 300, ¿right? El número 3 aquí no lo vamos a decir como 15, 15, no. Este número 3 se va a llamar a quarter, un cuarto, un cuarto. Entonces el número 3 se dice a quarter. Y el minuto 30, no lo decimos 30, el minuto 30 lo llamamos half, a half, o solo la palabra half. Ojo aquí también con ese detallito. En el cuarto debemos decir a quarter, pero en el medio podemos decir a half o solo half y va a estar bien. Good? So that's it. Piensen que en esta primera parte del reloj del 12 al 6, del minuto 1 al 30, decimos los minutos que faltan, que pasan de la hora en la que estoy. Esa es la forma formal de decir la hora. O sencillamente yo puedo decirla 2:30, 2:30. It's 2:30, son las 2:30. O decimos it's 2:30. Good. Now, importantísimo cuando hablamos de la hora recordar las partes del día, porque hay ciertas horas que se confunden, porque se comparten. En Estados Unidos casi siempre utilizan la hora militar. Ellos dicen son las 15 y pico, las 30, las 24 horas, las 17 horas, pero en la forma formal, en esta que estamos aprendiendo, sí utilizan la hora del 1 al 12, no del 1 al 24. Como ellos dicen la hora del 1 al 12, pues van a haber horas compartidas que son en la mañana y en la noche, entonces yo debo acordarme de las partes del día o de escribir el AM y el PM cuando digo una hora. Entonces yo puedo decir que son las 2:30 de la mañana, digo it's 2:30 AM, 2:30 AM de la mañana. O 2:30 PM, 2:30 PM de la tarde. Igualmente recordar las partes del día. In the morning. Se dice in the morning desde las 5 de la mañana hasta el mediodía. Midday, mediodía a las 12 en punto. Midnight, medianoche a las 12 en punto de la noche.
In the afternoon se dice desde las 12:30 de la tarde hasta más o menos las 5 de la tarde. A partir de las 5 decimos in the evening, en la tarde-noche. ¿Right? Hasta más o menos a las 10 de la noche. Ya después de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana decimos at night, en la noche. Pero aquí tenemos una pequeña variante con el británico, que resulta que en británico desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana decimos in the evening. Right? No es que ellos no conozcan la palabra at night, es que no la usan para hablar de este periodo de tiempo. Good. Pero no se preocupen, si ustedes dicen at night, les van a entender. Get? So, todos estos detallitos debemos tenerlo en cuenta para decir la hora. Ahora fijémonos, son las 9:54 en mi reloj. Vamos a empezar a hablar de la otra parte del reloj. Miremos el video y díganme ustedes cómo es que leo el otro pedazo del reloj. Attention. Or it's 2:30. What time is it? It's 25 to 3. What time is it? It's 20 to 3. What time is it? It's 2:45. What time is it? It's 10 to 3. What time is it? It's 5 to 3. What time is it? It's 3 o'clock. Now, fíjense, vamos antes de irnos a las en punto. ¿Cómo fue? ¿Qué hacemos? ¿Quién me dice? A ver, antes de explicarles, who tell me, ¿qué entendieron? How do you say the time in these parts? Miren que para decir las 2:55 decimos es faltan 5 para las 3. Right? En esta segunda parte del reloj ya no vamos a decir los minutos que llevamos. Vamos a empezar a contar los minutos desde un minutico antes de las 12 hasta un minutico antes de las 6, del número 30, perdón, ¿sí? Del número 6, que sería el minuto 30. Vamos a leer desde un minuto antes de las en punto hasta un minuto antes de las y media para contar cuántos minutos me faltan para la siguiente hora. Así es como decimos la forma formal en esta parte del reloj. Entonces miren el ejemplo, son las 3:55. Yo digo, me ubico en el 55 acá y empiezo a contar cuántos minutos me faltan para las en punto. Me faltan 5 minutos, entonces escribo 5 para, y aquí me dice que diga la siguiente hora. Estoy en las 3, pues son 5 minutos para las 4. It's 5 to 4. It's 5 to 4. En este momento son las 9:57. ¿Cómo queda esa hora de forma formal? What time is it? ¿Quién me la escribe? ¿Quién me la dice? 9:57 de la mañana. What time is it? Hi, Emmanuel, welcome. Emmanuel, what time is it? ¿Qué hora es? Was a love, it was a love, it was a perfect illusion. Come on. Ahora sí que están muy calladitas ahora. Llegó Manuel y silencio. Come on, tell me. What time is it? Miren, son las 9:58. Va un minuto esperando a que me digan qué hora es. What time is it? Son las 9:58 de la mañana. Faltan 2 minutos para las 10. ¿Cómo lo decimos?
Muestra, si me están escribiendo es que a veces en el celular no me actualiza rápido. No, estamos igual, mire, estoy igual, esperando. ¿Cómo quedan, chicos? Emanuel, tell me, a ver. María, Juliana, Geraldine. Juliana is writing. Juliana is typing, se dice, ¿no? Typing porque están acá tipeando con el teclado. Is 2 to 10, period. Fácil. Bien, María. Is 2 to 10. Son las 2 para las 10. Son 2 para las 10. Faltan 2 minutos para las 10. Good? So people, that's the way. Esa es la forma formal de decir la hora. Miren muy bien que tenemos el reloj dividido en dos partes. Podemos decir la forma tal cual la conocemos en español, que es decir, la hora y los minutos. Son las 3:55, son las 9:59. It's 9:59, también le van a entender. Pero va a haber gente que va a hablar de esta forma formal y para que ustedes no se pierdan, pues ya saben cómo expresar la hora. Good? So, this is it. This is it. Right? So, estas fichas, como siempre, yo se las guardo en las memorias en los anuncios. Let's finish the video. Vamos a finalizar allí la explicación del video. What time is it? It's 3 o'clock. It's o'clock. Fíjense bien cómo el reloj se divide en la mitad y mitad. En esta mitad vamos a utilizar la palabra past. Decimos los minutos que pasan de la hora en la que estoy, desde el minuto 1 hasta el minuto 30. Y en esta otra partecita vamos a contar cuántos minutos me faltan para que se haga la siguiente hora. Y empiezo a contar desde un minutico antes de las en punto hasta un minutico antes de las y 30. Entonces digo, faltan 5, faltan 10, faltan 15, faltan 20, faltan 25, 26, 27, 28 minutos, faltan 29 minutos para la siguiente hora. Right? So that's it, people. Let's put into practice this, because with this, we're going to talk about our routines. But before, antes de irnos a mirar la rutina diaria, el presente simple, vamos a trabajar unos ejercicios de la hora. Attention to the time. Ojo a los relojes. Vean muy bien en dónde está ubicado el relojito y díganme what time is it. Escriban ahí en el chat what time is it. Yo lo voy leyendo. Good. Esperen, les comparto el... Ay, ¿qué pasó? No quiere compartirse. A ver, comparto. Listo. So, en el primer reloj, what time is it? ¿Cuál de esas opciones escojo? It's 3:30, it's 4:30, it's 5:30. It's 4:30. Tenemos el minutero en el 4, no, el horario en el 4 y el minutero en las 30. It's 4:30. Next one. What time is it? It's 2:30. Number 3. Falta un cuarto para las 5. ¿Cómo lo decimos? Es decir, son las 4:45. It's 4:45. Muy bien. And very good, Maria Day. It's 4:45. Un cuarto para las 5. This one, el de la mitad. Este está fácil. 9:30. 9:30. El de la mitad, súper fácil. ¿Qué hora es? It's 2 o'clock. It's 11 o'clock. Right?
This one, what time is it? ¿Qué hora es en este? It's 6 o'clock, 6 en punto. Las 12:15, ¿cómo las digo? Son las 12:15, es las 12:15. So, it's 12:15, un cuarto pasada de las 12. And finally, 5 en punto, 5 o'clock. People try to practice. Try to practice. Good. That's it. Now, let's pay attention to the following things. Chicos, vamos a hablar acerca de la rutina diaria de verbos y palabras que se refieren a mi rutina y cómo voy a hablar de esta rutina usando presente simple y la hora. Vamos a decir a qué hora hacemos las actividades que hacemos. Good. So let's pay attention to the following video. Vamos a mirar el siguiente video, donde vamos a mirar la explicación completa de cómo utilizar el presente simple para hablar de mis rutinas, de las cosas que hago con cierta frecuencia en mi día a día. Pay attention. Usar el presente simple en inglés. Simple present. We use the simple present to talk about habits, routines, and daily activities. Usamos el presente simple para hablar acerca de hábitos, rutinas y actividades diarias. Vamos a dividir el presente simple en dos grupos. En el primer grupo están estos pronombres personales. Subject pronouns. I, we, you, they. Y estos son los que pertenecen al grupo número 2. He, she, it. Empecemos con el grupo número 1. Number 1, affirmative sentence. Una oración afirmativa. I drink apple juice every morning. Yo bebo jugo de manzana todas las mañanas. I drink apple juice every morning. Negative sentence. Para formar una oración negativa, vamos a usar el auxiliar do y también la palabra not. Do not. Puedes hacer una contracción uniendo estas dos palabras. Don't. I don't drink apple juice every morning. Yo no bebo jugo de manzana todas las mañanas. Yes, no question. Hagamos una pregunta que se responde con sí o no. Para formar una yes, no question, el auxiliar tiene que ir al inicio de la oración. Do I drink apple juice every morning? ¿Yo bebo jugo de naranja todas las mañanas? Do I drink apple juice every morning? Y estas son las posibles respuestas. Yes, I do. No, I don't. Information question. Esta pregunta la usamos para averiguar más información. Apple juice. Aquí nos estamos refiriendo a un objeto. Pero, ¿qué sucede si no tenemos esa información? ¿Te recuerdas qué palabra usamos para averiguar acerca de un objeto? What. What do I drink every morning? ¿Qué? ¿Qué bebo todas las mañanas? What do I drink every morning? Y esta es la respuesta con la información. Apple juice. Ese mismo patrón lo puedes usar para el resto de los pronombres personales del grupo 1. Así que veamos cómo quedarían esas mismas oraciones usando estos subject pronouns. Affirmative sentences. I drink. We drink. You drink. They drink apple juice every morning. Negative sentences. I don't drink. We don't drink. You don't drink. They don't drink apple juice every morning. Fíjense muy bien que en este momento solamente ustedes están trabajando con I, you, we y they. Porque estos 4 pronombres tienen un uso diferente en positive, en negative, en questions de los verbos. Fíjense que en español es más complicado porque yo tengo que decir bebemos, yo bebo, tú bebes, usted bebe, nosotros bebemos, ellos beben. Conjugamos el verbo varias veces, casi que 5 veces para esos 4 pronombres. En cambio que en inglés, ¿qué pasa? En inglés tenemos el verbito tal cual lo conocemos, no le ponemos ninguna modificación ni nada. En positivo. En negativo, ¿qué hacemos? Aparece nuestro verbo auxiliar, el verbo don't, y él
es el que me está negando la acción. Él no significa nada más. Él solamente está diciendo, hola, mucho gusto. Esta acción de la que voy a hablar, no la vamos a hacer. Porque él significa hacer. Por eso do es el auxiliar en los tiempos verbales de presente simple. Porque me está diciendo que yo hago la acción. En este caso, que no la hago. Yo no. Ellos no hacen la acción de tomarse su manzana, su jugo de manzana. Right? Por eso es que es do y no otro verbo. Porque él es el que nos dice qué hacemos o qué no hacemos. Right? Yes, no questions. Do I drink? Do we drink? Do you drink? Do they drink apple juice every morning? Information questions. What do I drink? What do we drink? What do you drink? What do they drink every morning? Let's continue with example number 2. Affirmative sentence. I feed the chicks in the chicken coop. Yo alimento a los pollitos en el gallinero. I feed the chicks in the chicken coop. Negative sentence. Para formar la oración negativa, vamos a usar el auxiliar do más la palabra not. Do not. Si unes estas dos palabras, obtienes la contracción don't. I don't feed the chicks in the chicken coop. Yo no alimento a los pollitos en el gallinero. Yes, no question. Para formar una yes, no question, el auxiliar do tiene que ir al inicio de la oración. Do I feed the chicks in the chicken coop? ¿Yo alimento a los pollitos en el gallinero? Y estas son las posibles respuestas. Yes, I do. No, I don't. Information. Ojo, con las preguntas de yes, no question, nosotros iniciamos las preguntas con nuestro auxiliar, con el do, ¿sí? Y las respuestas cortas, como vimos con el there is y el there are, pues también deben ser cortas, pero no solo yes y no, sino decir yes, I do, no, I don't, yes, we do, no, we don't, etcétera, etcétera. Las information questions son las preguntas WH. ¿Y cómo las creamos? Facilísimo. Ya tenemos la estructura de yes, no question. Lo que hacemos es poner antes de toda esa estructura de yes, no question, la pregunta WH. Fíjense. Question. In the chicken coop. Aquí nos estamos refiriendo a un lugar. Pero, ¿qué sucede si no tenemos esa información? ¿Te acuerdas qué palabra usamos para averiguar acerca de un lugar? Where. Where do I feed the chicks? ¿Dónde? ¿Dónde alimento a los pollitos? Y esta es la respuesta con la información. In the chicken coop. Este mismo patrón lo puedes usar con el resto de los pronombres personales del grupo 1. Así que veamos cómo quedarían las oraciones con estos subject pronouns. Affirmative sentences. I feed, we feed, you feed, they feed the chicks in the chicken coop. Negative sentences. I don't feed, we don't feed, you don't feed, they don't feed the chicks in the chicken coop. Yes, no questions. Do I feed? Do we feed? Do you feed? Do they feed the chicks in the chicken coop? Information questions. Where do I feed? Where do we feed? Where do you feed? Where do they feed the chicks? Ahora que ya sabes el patrón del grupo 1, podemos seguir con el grupo número 2. Las oraciones con estos pronombres personales. Now, chicos, mucha atención aquí a la transformación, a la creación de las oraciones en presente simple cuando estamos hablando de he, she, it. Remember, acordémonos siempre, he, she, it son las tres personas, la famosa tercera persona que nos hace cambiar siempre las oraciones, los verbos, las palabras y demás. So, very close attention to this information. He, she, it. Example 3. Affirmative sentence. She climbs trees every Saturday. Ella trepa árboles todos los sábados.
She climbs trees every Saturday. Presta mucha atención. Cuando hacemos una oración afirmativa con he, she, it, el verbo tiene que llevar una S. Ten presente que esto lo hacemos únicamente con oraciones afirmativas con he, she, it en el presente simple. She climbs trees every Saturday. Esta es una oración afirmativa con she en presente simple. Así que cumple con la regla anterior. Now let's continue with the negative sentence. Para formar una oración negativa, vamos a usar el auxiliar does. Pero la S que le habíamos puesto al verbo la vamos a trasladar al auxiliar. Esta S ya no es necesaria porque ya la tiene el auxiliar. Así. Now, fíjense chicos, ¿sí vieron cómo el auxiliar pasó de ser do a ser does? Porque estamos hablando de la tercera persona. El auxiliar fue el que se transformó y como él fue el que cambió, el verbo no necesitaba hacer ese cambio que vimos en las oraciones positivas. Right, so en las oraciones positivas para he, she, it, el verbo cambia, se transforma, le ponemos una S y S. Ya vamos a recordar las reglas. Y en negativo, el que cambia es el auxiliar. Así que vamos a usar el auxiliar does más la palabra not. Does, not. Al unir estas dos palabras, obtienes la contracción doesn't. She doesn't climb trees every Saturday. Ella no trepa árboles todos los sábados. Yes, no question. Para hacer una pregunta, el auxiliar does tiene que ir al inicio de la oración. Does. Pero ten presente que la S que le habíamos puesto al verbo la vamos a trasladar al auxiliar, así que ya no es necesario que la tenga el verbo. Nuestra pregunta quedaría así. Does she climb trees every Saturday? ¿Ella trepa árboles todos los sábados? Y estas son las posibles respuestas. Yes, she does. No, she doesn't. Information question. Every Saturday. Aquí nos estamos refiriendo a una fecha, a un horario. Pero ¿qué sucede si no contamos con esa información? ¿Te recuerdas qué palabra usamos para averiguar acerca de una fecha, un día, un horario? When. When does she climb trees? ¿Cuándo? ¿Cuándo trepa ella los árboles? Y esta es la respuesta con la información. Every Saturday. Ese es el mismo patrón que tienes que seguir para el resto de los pronombres personales del grupo 2. Así que veamos cómo quedan esas mismas oraciones usando estos subject pronouns. Affirmative sentences. She climbs. He climbs. It climbs trees every Saturday. Negative sentences. She doesn't climb. He doesn't climb. It doesn't climb trees every Saturday. Yes, no questions. Does she climb? Does he climb? Does it climb trees every Saturday? Information questions. When does she climb trees? When does he climb trees? When does it climb trees? Let's continue with example number 4. Affirmative sentence. He plays in the snow because it's fun. Él juega en la nieve porque es divertido. He plays in the snow because it's fun. Cuando hacemos una oración afirmativa con he, she, it en el presente simple, le tenemos que agregar una S al verbo. Plays. Now, we're going to stop this moment porque vamos a incluir en una oración la hora. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de cómo preguntar la hora, nosotros decíamos, what time is it, ¿cierto? What time is it? Y nosotros respondíamos, it's, junto a la hora. Son las 10:17. ¿Quién me regala esa hora? What time is it? What time is it, people? It's 17 past Bien. 2, past 10.
17 past, very good, past 10. Son las 10:17, very good. 17 pasadas de las 10. Bien. Cuando nos preguntan con what time is it, nosotros decimos it's. ¿Sí? Pero cuando vamos a hablar de la rutina diaria y nos van a preguntar what time do you, esta pregunta quiere decir que, ven, ¿a qué horas tú te levantas? What time do you wake up? Cuando ustedes le hacen esa pregunta, ya se refieren a su rutina diaria y la respuesta va a ser I wake up con la palabrita at. I wake up at. Y decimos la hora. I wake up at 5:30. Por ejemplo, yo me levanto a las 5:30. So I wake up at 5:30 a.m. O in the morning, o como queramos. Good. Entonces, chicos, para hablar de la rutina diaria y expresar la hora, vamos a responder con la palabrita at. El it's es solamente para cuando me preguntan la hora exacta en la que estamos. Y cuando nos preguntan la hora de una rutina diaria, respondemos con at, que en español es a las 3, a las 10, a las 12. Right? Vamos a tomarnos 2 minuticos para que ustedes me regalen un breve description about your daily routine, una descripción muy pequeñita de la rutina diaria, pero no de ustedes, de sus mamás o de sus papás, de alguien aparte, para trabajar la tercera persona. Te regalen tres oracioncitas de algo que hacen ellos y a qué hora lo hacen. Por ejemplo, mi mamá se levanta a las tal hora y ella cocina a las tal hora, etc. 2 minuticos, los leemos, les voy a explicar cuáles son las tareas de esta semana y con eso terminamos por hoy. 2 minuticos, escríbanme en el chat las respuestas.
So, people, los escucho. What are your daily routines? What's your mother's, your father's daily routine? ¿Cómo quedan? Tell me. What are the sentences? Come on. So, try to practice at home. Try to practice. Traten de practicar en casa el tema please. Voy a mostrarles lo que corresponde a las dos actividades que van a estar abiertas a partir de hoy hasta el 3 de octubre para que las desarrollen. So, en la temática de del barrio, las partes de la casa, el there is y el there are, vamos a tener una actividad muy sencillita. Es un bloquecito de preguntas. Realmente no son preguntas, son un texto, una oración que habla sobre un barrio y lo que hay en el barrio. Deben leer muy bien las oraciones para poder poner estas quantifiers. Uno, un montón de, nada, un par de. De acuerdo a lo que van leyendo, ustedes van a ubicar la preposición correcta, el cuantificador correcto para crear la oración. Por ejemplo, si en mi barrio ahí no hay ningún árbol, la palabra no, ¿cierto? Y que hay un montón de casas, el alodó, que hay un par de restaurantes, que hay un hospital, a hospital, etc. Facilísimo, es lo único que deben hacer con esta primera actividad. ¿Right? La segunda actividad que está después del módulo número 3, que es de esto de lo que vimos hoy, la rutina diaria, la hora, cómo hablar en presente simple. Esta actividad está también muy sencillita, son 5 preguntas de acuerdo a un audio. Esta persona va a hablar acerca de lo que ella hace generalmente y a qué hora lo hace y qué tantas veces lo hace, y ustedes van a tener opciones de verdadero o falso. Entonces es escuchar muy bien qué es lo que está hablando ella y poner verdadero o falso. Eso es lo único que tienen que hacer en estas dos actividades de esta semana, chicos. Supremamente juiciosos, revisen todo el material. Dentro de cada uno de los módulos tenemos bastantes páginas para practicar. Métanse a ellas, revísenlas. Lo que no entiendan, pregúntenmelo por Canvas. Recuerden muy bien que tenemos tutorías para este nivel los martes de 7 a 9 de la mañana. Si no se pueden conectar, me escriben por bandeja de Canvas de entrada y yo les doy la solución, right? Respondamos siempre los mensajes también que se envían y mantengamos ese contacto directo. ¿Listo? A hacer los ejercicios de práctica, revisen el vocabulario, porque todos estos conceptos ya se nos están acumulando allí para nuestro segundo parcial. Entonces recuerden que más o menos ya nos estamos acercando dentro de 2 semanas al segundo corte de este semestre. Son muy atentos. Practice and see you next class. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Bye, teacher. Goodbye, people. Yo voy a dejar corriendo aquí otro video para cumplir con los minutos de la grabación. Si quieren quedarse a ver el video perfecto, si no, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.